economista Patricio Cárdenas, catedrático universitario, es especialista justamente en temas de economía. Economista, muy buenos días. Hay algunos aspectos adicionales que han sido parte de las declaraciones oficiales con respecto al anuncio del presidente. Se ha dicho que los recursos que entregará el Fondo Monetario Internacional, una vez que se decidan, se comenzarán a pagar 4 años después del desembolso. Hay un grave problema ya de flujo de caja fiscal. Por otra parte, se ha señalado también que con los nuevos créditos Ecuador ya no tendrá que recurrir a las acciones de emisión de bonos para colocarlos en los mercados internacionales. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre las bondades, así como los riesgos que implican estas nuevas operaciones financieras de Ecuador. Sí, muy buenos días a la distinguida audiencia de Ondas Azuayas, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, tenemos una situación en la cual creo que primero es importante que veamos cuál es el proceso para tener uno de estos acuerdos con el Fondo Monetario. Hay 3 etapas en realidad para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario. La primera etapa es la que ya pasó, la de análisis técnico que se llama. Viene una misión, revisa cómo están las finanzas públicas, revisa cómo están los potenciales ingresos futuros y en base a eso emite un informe al staff técnico, que es la segunda etapa. En el staff técnico se revisa justamente, se da la factibilidad o no y cuánto sería el monto que se le puede prestar, y después pasa al directorio. El directorio decide justamente si efectivamente se da o no se da el desembolso y en qué condiciones. Y entonces es sorprendente cómo se ha pasado rapidísimo del proceso de análisis técnico a la parte justamente del directorio. Eso indica que hay un grave problema fiscal que requiere ser inmediatamente atendido. ¿Cuál es? Justo el que usted acaba de decir, el flujo de caja. Entonces, estos 4.600 millones que llegan en desembolso en marzo, llegan, yo creo, a cubrir fundamentalmente el flujo de caja. Es como que le digan a usted, a ver, para que no se siga endeudando, tome esta cantidad de dinero, cubra sus necesidades inmediatas de flujo de caja, ¿no es cierto? Y durante ese tiempo gane un poco de espacio para que usted pueda hacer los ajustes fiscales necesarios. Entonces, eso es lo que esto es un respiro para el gobierno, pero significa también tranquilidad para el país. Sí, en primera instancia porque el llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional inspira confianza en otros agentes, otros multilaterales y agentes internacionales. A propósito, ¿el riesgo país tuvo alguna variación con estos anuncios? Sí, ahorita el riesgo país en la última medida que tuve estaba en 630 puntos, cuando hace un mes estaba aproximadamente en cerca de 700 puntos. Eso indica que ha habido una reducción bastante fuerte, producto de este espaldarazo que le da el Fondo Monetario Internacional al Ecuador. Entonces esto es bueno en cierta perspectiva si queremos emitir deuda futura a una tasa más baja. Así es, pero ese creo que no debería ser el objetivo. Muchos analistas concuerdan en que más bien este dinero que llega del fondo debería ser para canjear la deuda, para cambiar deuda mala por buena, pero yo lo veo muy difícil debido a las necesidades fiscales inmediatas del gobierno. Lo que dice el ministro Martínez es cierto. Efectivamente tenemos un problema fiscalista. Un problema en el cual justamente el gobierno realmente requiere un consumo fuerte de recursos mensuales que obviamente se han ido financiando con deuda. Y el Fondo Monetario le quiere decir, primero le voy a dar este dinero, estabilícese y siga haciendo justamente los ajustes necesarios de modo que podamos ver a futuro cuánto más le podemos desembolsar. Un tema importante que configura este escenario, economista Cárdenas, es ¿cuál es la deuda pública de Ecuador? Bueno, según cifras oficiales estamos en 35.000 millones la deuda pública, exactamente, que representa aproximadamente un 37% del PIB, que es bastante. Es bastante. Alberto Acosta nos decía 50.000 millones y decía, faltan allí algunos rubros. Por eso yo decía cifras oficiales. Estas son las cifras oficiales, pero justo eso le iba a decir. Yo creo que es mucho más. O sea, realmente uno de los problemas fundamentales que tiene este gobierno es que no ha sincerado completamente el valor de la deuda. O por el costo político que eso representaría, o porque no quiera asustar a organismos internacionales. Ahora, de cualquier manera, estas cifras que usted o a la que dice Alberto Acosta señalan, habría que sumarle estos nuevos 10.000 millones. Esto es deuda. Esto no va a ser un reemplazo de deuda. Correcto. Lo que significa que vamos a tener que obviamente pagarle en un futuro. Es más, el próximo año tenemos un problema bastante serio en caja porque tenemos que empezar a pagar 1.500 millones de los primeros bonos. Entre el 2020 y 2026 tenemos que pagar una cantidad brutal de dinero en términos de devolución de capital en bonos, lo cual obviamente va a tener repercusiones bastante fuertes. Yo personalmente pienso que en este tiempo en el que se va a generar este desembolso, el Fondo Monetario va a empezar a observar si efectivamente se hace un ajuste fiscal más serio. Yo creo realmente que el IVA sí va a ser tocado.
muy a mi pesar, porque eso afecta directamente a la pequeña y mediana empresa, porque ya sus ventas de por sí ya se encuentran deprimidas, se encuentran con serios problemas, ¿de acuerdo? Pero también pienso que la reducción en la masa salarial va a ser mucho más fuerte. Debería ser mucho más fuerte. Este anuncio que se hizo recientemente de que las empresas públicas solamente reduzcan un 10% de su personal, yo creo que eso solamente es el primer paso. Va a haber una reducción más fuerte. Yo lo dije hace algunos meses atrás, efectivamente se van a tocar los salarios. Mucha gente me dijo, no es posible que pase eso, pero efectivamente empieza a pasar a todos los estamentos públicos, porque no hay otra manera en la cual se racionalicen las cuentas públicas. Sí, yo hacía una breve comparación en clase y decía, miren, si ustedes se ponen a pensar, un mando medio alto en el sector privado gana aproximadamente $2.500 y está muy bien pagado, porque esa es su relación justamente productividad-salario. Pero en el sector público puedes llegar a tener funcionarios que ganan $5.000, $6.000, $4.500 justamente con una jornada laboral mucho más pequeña y productividad nula. Entonces tenemos un problema serio por ese lado. Eso pienso que a la larga justamente va a tener serias consecuencias si no se corrige. Ahora, este tema de cualquier manera desencadena una serie de especulaciones. Hay criterios de importantes economistas que dicen es el momento de pagar la factura por parte del pueblo ecuatoriano y van a haber medidas. Señalan que el Fondo Monetario Internacional y de estos organismos con los cuales se ha llegado a un acuerdo imponen también condiciones al Ecuador para poder proceder con esto, y se especula sobre el IVA, sobre una posible elevación de impuestos, sobre un recorte eventual en subsidios. Los trabajadores temen incluso de que pueda realizarse ajustes en la seguridad social, incrementando la edad para jubilaciones, etcétera. ¿Qué es lo más previsible de estos temas? Bueno, todo eso. En realidad todo eso, porque efectivamente el flujo de caja que tenemos ahorita requerido no es sostenible. Definitivamente no es sostenible bajo ninguna de estas circunstancias. Cualquiera de estas medidas tomadas independientemente es insuficiente. Se requiere, por eso los economistas solicitan una medida integral. Exactamente, sirve a todo lo que usted dijo ahorita: reducción del gasto público, reducción de la inversión, reducción de la masa salarial, ¿no es cierto? En general, reducción de un montón de situaciones en el gobierno es condición sine qua non para que efectivamente las cuentas públicas se vuelvan a estabilizar. En cuanto a los combustibles, hay dos rubros que no se les ha tocado aún, el diésel y el gas. El gas. ¿Estarían estos también dentro de las consideraciones? Yo creo que estarían en el último de la lista, pero no se descartarían por completo. El mismo ministro no ha descartado por completo tocar eso. Todo dependería de cómo vaya evolucionando justamente las finanzas públicas. Yo creo que el gobierno va a empezar tomando medidas más suaves, medidas que no impacten a la gran mayoría de la población, y en base a eso van a ir viendo cómo responde, y efectivamente en base a eso decir si continuamos con medidas más duras o más severas o no. Pero yo creo que eso obviamente es una bomba de tiempo. En el proceso justamente nosotros seguimos acercándonos hacia un umbral horroroso del 20% de 2020, en el cual tenemos que empezar a pagar los bonos, o tenemos incluso un gasto corriente que efectivamente, y se ha comprobado, no se ha reducido, más bien se ha incrementado, lo cual tenemos un problema de contradicción dentro del propio gobierno. Yo le podría decir justamente que yo espero, ¿no es cierto?, sinceramente, que las primeras medidas ya generen confianza en el sector productivo, porque eso no se ha generado. El sector productivo está parado, tenemos un estado estanflacionario, como decimos nosotros en economía. Realmente ninguna empresa está invirtiendo, no hay formación de capital bruto. Entonces significa en pocas palabras que las empresas todavía no han generado la confianza suficiente en el gobierno como para poder invertir. Ahora, le rogaría analizar algunas de las declaraciones concretas que ha dado el ministro Richard Martínez. Él se ha referido a la forma en que vendrán estos flujos, y también se ha referido a que vendrían atados a parte de estos fondos a inversiones concretas. Así es. El primer año, dice Richard Martínez, Ecuador recibirá 4.600 millones, el segundo 3.150 millones, para el 2021 2.500 millones. De estos recursos, 4.900 millones serán de libre disponibilidad, señala, el resto estará atado a proyectos. Así es. Ha mencionado también algunos de los proyectos que se podrían ejecutar. Habla del puente de Tachina, la vía Guayaquil-Machala, estudios, dice, para la Gualaceo-Limón,
la construcción de unidades educativas, entre otros. Sí, bueno, es difícil analizarlo sin tener el acuerdo. Todavía no tenemos el acuerdo claro. No sabemos, por ejemplo, a qué tasa efectivamente se nos está prestando. No se dice por... Bueno, habían dicho que eran inferiores al 5%, es inferior, pero no tenemos, no se ha concretado. No tenemos el dato exacto, no tenemos todas las cláusulas del contrato, simplemente tenemos la palabra del ministro. Entonces, hasta ver cuál sería todas las cláusulas de ese contrato y ver incluso la letra chica, ahí podríamos sacar una conclusión efectivamente si cuáles realmente las condiciones en las cuales se nos está prestando este dinero. Según la experiencia del Fondo Monetario Internacional en otros países que han tenido problemas fiscales similares, más bien estos desembolsos son fundamentalmente para ganar tiempo y para observar cómo va evolucionando el comportamiento fiscal de los gobiernos. Entonces, habría que ver fundamentalmente eso. Yo creo que esto no es la excepción. Ecuador justamente está, yo creo que esos 3.500 millones que vienen después serían básicamente condicionados a cómo utilizamos primero estos 4.600 millones. Es una especie de aquí te doy, pero quiero ver justamente cómo te comportas. Y en base a eso justamente veremos qué es lo que sucede. Porque si no, ya se hubiera publicado o ya estuviera ya en anuncios de publicación cuáles son las cláusulas del acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario. Ahora, la situación de la economía ecuatoriana es tan dramática que si ponemos en perspectiva, las cifras sobre las cuales está hablando el gobierno no son tan grandes. Cuando Ecuador ha venido endeudándose desde la crisis petrolera, desde el 2016, por Así ponerle es. una fecha, a un ritmo de aproximadamente $1.000 millones mensuales. Exacto. De una o de otra manera. Se está hablando de cifras que no superan los 5.000 millones en el año, que estaría dentro de los ritmos a los cuales el país ha estado acostumbrado. ¿Qué tan relevante van a ser estas acciones con el Fondo Monetario Internacional como para pensar que se está dando realmente un golpe de timón a la economía ecuatoriana? Realmente muy poco, porque son 4.600 millones apenas en un año, y eso es muy insuficiente, pero sí se podría pensar que ese dinero se le puede utilizar, como dije anteriormente, para temas de flujo fiscal. Exactamente, o sea, es un alivio desde el punto de vista de pagar las deudas, las facturas públicas, pero no es para nada justamente una solución para el problema de deuda. Tendría que haber un acuerdo ya más grande, ¿no es cierto?, en la cual se ya plantea un canje de deuda real, ¿cierto?, a una tasa más baja, y eso no se ve. Aquí lo que tenemos es apenas una pequeña intención de decir, vea, esto podríamos hacer siempre y cuando ustedes cumplan con tal o cual condición. Incluso hay una cosa que no se ha tocado, que es el tema de la venta de los activos públicos, o la concesión, como le llaman, de los activos públicos, que también creo que podría estar dentro de las cartas de intención o la carta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Podría estarse concretando Por estas supuesto. cuestiones, que es un tema colateral relacionado con la economía. Así la es. aspiración de hacer una concesión de CNT, posiblemente de las hidroeléctricas. Así es, porque el Fondo Monetario ha analizado justamente que las utilidades que brindan son pocas en comparación con lo que representan en términos de gasto, ¿no es cierto? O fundamentalmente porque efectivamente son ya nada rentables, o sencillamente no representan un lastre o una carga para el gobierno. ¿Cómo queda el tema de la minería dentro de estas acciones a las cuales apuesta el gobierno de Lenín Moreno? Sobre la minería hemos informado también a lo largo de esta semana. Se evidencia la política de Estado pro minería que existe sobre este tema. Por una parte, se ha generado una corriente de informaciones que hablan de las bondades del proyecto minero Mirador que se realiza en el sur del país. Se señala que varias decenas de miles de millones de dólares fluirían de ese proyecto. Por otra parte, ha interpuesto una causa, nuevamente el Ministerio de Minas, para tratar de echar abajo la decisión judicial con respecto a Río Blanco. Y por otra parte, fue evidente los esfuerzos que se hicieron, frenados ya por una corte en la capital de la República, para impedir la consulta popular en Quimsacocha, que a su vez generaría jurisprudencia. Sí, bueno, hay que entender, yo creo que es importante remitirnos un poco al origen de este problema. El origen de este problema son los acuerdos y los convenios que tienen muchas veces con China, porque muchas de estas empresas que están metidas en el tema minero son chinas. Yo creo que muchos de los préstamos que se hicieron en la época del gobierno anterior, ¿cierto?, estuvieron ligados mucho a este tipo de convenios, especialmente los convenios mineros. Dijeron, a ver, perfecto, nosotros les prestamos dinero, pero obviamente usted nos permite justamente extraer tal situación en tal mina con recursos chinos, con tal cuestión, a cambio de esto, porque siempre el negocio del Banco de Desarrollo Chino ha sido justamente meterse en países donde tienen altos niveles de commodities, como en el Ecuador.
es decir, ¿no?, los niveles de productos primarios que se pueden sacar, petróleo, minería. Entonces, esa es una de las causas. Por eso yo creo que el gobierno de Lenín Moreno ahora está defendiendo eso mucho, porque hay sus acuerdos atados a créditos, justamente que seguramente, porque no se han transparentado para nada esos contratos, que seguramente tienen algún tipo de ligamento con un crédito previo. Entonces, seguramente no quieren quedar mal con los chinos, no quieren justamente cerrar completamente esa potencial fuente de financiamiento, y por eso evitan este tipo de circunstancias. Sí. ¿Y estaría usted de acuerdo con una diríamos actitud de júbilo, que es la que exhibió el presidente de la República, Lenín Moreno, cuando expuso, me parece que fue la noche del miércoles, esta situación al país? Lenín Moreno lo que más resaltaba era la fe que tenían estos organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, en que se estaba manejando bien la economía, que las acciones que había tomado su gobierno eran positivas, y de allí este acto que lo calificaba como de confianza en la economía del país. ¿Está usted de acuerdo con esto? Bueno, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es fácil en primera instancia, pero obviamente no es motivo de júbilo. Sí es un motivo tal vez decir, bueno, cierto alivio, tengo un poco de alivio en mi caja fiscal, por lo menos tengo este espaldarazo y está bajando el riesgo país, pero aún así no es motivo de júbilo. ¿Por qué? Porque en primer lugar el Fondo Monetario Internacional no es que nos está diciendo, vea, vamos a prestar y vamos a canjear la deuda y estamos dándole completamente toda la confianza. Simplemente nos está diciendo, a ver, tome este dinero, veamos qué hace con ese dinero, ¿cierto? Y en base a eso hablamos después. Es lo que sucede, porque el Fondo Monetario Internacional también tiene que proteger los intereses de los ofertantes. Entonces no va a prestar dinero justamente sabiendo que no se va a devolver. Entonces, ese es un tema que tendríamos que irlo viendo a medida que va evolucionando un poco este acuerdo con el fondo. Este es el acuerdo número 19 que tenemos con el fondo. Recuerdo, es un acuerdo suave todavía, pero yo creo que el acuerdo duro va a depender mucho de cuáles sean las acciones del gobierno en los próximos meses. Y la pregunta que queda es, ¿qué se puede esperar? ¿Sería ya en el largo plazo sobre lo que podría significar una solución mayor, si no absoluta, a los graves problemas económicos del Ecuador? Bueno, yo creo que las concesiones van porque van. Definitivamente, o sea, al margen de que pueda parecer bueno o no, a mucha gente dice, bueno, estamos vendiendo las gallinas de huevos de oro. Otra gente dice, en cambio, no, estamos vendiendo empresas que están generando más problemas que beneficios al Estado, ¿no es cierto? Pero creo que las concesiones van. Yo creo que no van a tocar el IVA en primera instancia, pero sí muy probablemente las masas salariales, y seguirá habiendo recortes en el sector público, eso fundamentalmente, para seguir dando esta imagen, ¿no es cierto?, de que estamos reduciendo efectivamente el gasto corriente. Si no hay una reducción real del gasto corriente, tenga la seguridad que el Fondo Monetario Internacional va a decir, no, gracias, hasta aquí nomás llegamos. ¿De acuerdo? A largo plazo. Entonces yo pienso que efectivamente va por ahí primero, y después, en base de eso, de cómo vayan dándose los resultados en la economía, yo pienso que se deberían tomar medidas más fuertes si efectivamente eso no es positivo. Bien, queremos agradecerle por su presencia. El economista Patricio Cárdenas dirige un posgrado de Economía en la Universidad de Cuenca, maestría de Economía, y es especialista en temas económicos, profesor de la Universidad de Cuenca.